El Ministerio de Curación, capítulo 10. Ayuda para los tentados. Grabación 927. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Bueno, una vez más, muy buenos días para todos. Invito a los presentes para que le demos una oración a nuestro Padre Celestial. Amado Señor, no solamente el devenir de los acontecimientos de un nuevo día nos exigen mantenernos en tu presencia, sino también, bondadoso Señor, nos impele a hacer esto las profundas necesidades que hay en nuestro ser, todas las desgracias que todavía quedan en nuestro corazón y que se manifiestan en conductas. Todas estas cosas y también los acechos del tentador nos imponen a nosotros el buscar tu presencia en esta hora. Esto se ha convertido en un placer mantenernos al abrigo del Altísimo y queremos llevar esto a fondo en nuestra experiencia. Por lo tanto, te suplicamos, Señor, que respondas a este clamor y a esta necesidad, que respondas a este deseo que tú has implantado en nuestra vida y que ante la profundidad de este tema de hoy y de este capítulo del Ministerio de Curación, tú por favor nos guíes y nos lleves a una comprensión clara, a un entendimiento en el sentido en que la Biblia lo presenta y a un conocimiento más profundo de quién eres tú y quiénes somos nosotros. Danos tu bendición y comparece aquí por medio de tu Espíritu y danos tu dulce voz en esta mañana y habilítanos, Señor, para proceder conforme a tu voluntad hasta que todos digamos, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. En el dulcísimo nombre de Jesús, nuestro amante Señor, lo pedimos todo. Amén. San Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11, versículo 11, 12 y 13 vamos a tratar de leer, hermanos, de Lucas capítulo 15. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Esta es entonces la parábola del hijo pródigo, ¿no? Alguna vez les dije que debería ser la parábola de los 2 hijos, el menor y el mayor. De paso, consideremos que el mayor representa a todos aquellos que inmersos en las cuestiones religiosas, tal vez dentro del moralismo típico que las restricciones eclesiásticas y dogmáticas nos imponen, ha degenerado su experiencia y lo ha fosilizado solamente en normas y tradiciones. Ese está representado por el hijo mayor, aquel que no experimentó contentamiento cuando regresó su hermano y fue, diría yo, más que apoteósicamente recibido, más bien amorosamente prohijado y aceptado. Y ese hijo mayor que no sintió placer y complacencia por el regreso del menor, que era su hermano de carne, también representa a todos aquellos, tal vez tú y yo, hermano, que no sentimos dolor por la humanidad, que no hemos logrado hacernos eco del clamor de Dios, que no hemos podido descifrar y entender en nuestra propia experiencia qué es la gracia de Dios, qué es la justicia de Dios, qué es la gloria del Señor. Y si estamos en esa experiencia hoy, elevemos los ojos hasta el cielo. Nos hemos detenido a considerar por mucho tiempo al menor de los 2 hijos, pero tal vez hemos perdido de vista quién es el mayor y cómo puede estarnos representando. Creemos que tal vez trascendimos a la experiencia de este hijo menor que representa al mundo, que se fue del regazo de Dios, del Padre Celestial, y creemos que entonces estamos viviendo en un margen de solvencia y de seguridad espiritual, sencillamente porque ya no tenemos la experiencia del menor. Pero si nuestra vida está representada por la del hijo mayor, esto no dista mucho de ser como aquella parábola que salió de los labios de Jesús, nuestro Maestro,
la del fariseo y el publicano, el uno que se parece al hijo mayor, esa ostentación que hacía, ¿no? Esa ortodoxia que había en su vida, esas manifestaciones piadosas que no tenían respaldo en su vida interior, y el otro apenas osaba bajar la cabeza, ni siquiera se sentía digno de elevarla al cielo, y se sentía pecador y miserable, y nosotros conocemos el resto de la historia, tan parecidas las dos parábolas, esta de Lucas 15, apreciados. Un hombre tenía 2 hijos, entonces el mayor que representa a los tales y el menor que representa tal vez al mundo que se fue del seno de la familia y ya no es uno con el corazón del Padre. ¿Podríamos llamarle esta parábola la parábola de los 2 hijos? Podríamos llamarle consecuentemente, como dice la Escritura y la presenta en la hermenéutica, la parábola del hijo pródigo, pero en vista del amor de Dios que se nos presenta aquí, y son hechos que nunca debemos pasar por alto, el amor de Dios, la gracia del Señor. De paso, hermanos, este capítulo ayuda para los tentados, hace una declaración de gracia espectacular, que yo quiero considerarla más ratito con ustedes. Esa gracia del Señor, ese amor incomparable, sublime, esa admirable manifestación del amor de Dios, ¿no? Que debe despertar agradecimiento y amor en nuestros corazones y un sentimiento profundo que dejar en el pecador de que ya no es suyo, ya no soy mío, ya no me pertenezco a mí, ya no somos nuestros, que le da como unas características distintas al discipulado, ese amor y esa gracia de Dios que deberíamos contemplar cada día más y más y más de manera más profunda, hasta poder, hermanos, hacernos al objeto de nuestra contemplación, hasta poder experimentar en esa ley que Dios ha puesto en nuestra mente, de que nos transformamos por lo que contemplamos. Cada día una mirada, no casual, porque en el desierto los que miraron, de manera casual o no miraron, previamente mordidos por la serpiente, perecieron. Pero la mirada que es fija, detenida, profunda, con el deseo de apropiarse del objeto de su contemplación, eso deja benditos resultados y un saldo muy hermoso en el alma. Y cada día deberíamos considerar ese amor, ¿no? Hoy ha salido el sol para nosotros. En ese carácter estrictamente imparcial, Dios ha hecho salir hoy su sol sobre malos y buenos. Y tal vez hay alguno que tenga un dolor hoy, ¿no? He escuchado las súplicas que se han elevado, los nombres que se han mencionado y me sumo a ellos. Ya he orado de manera tempranera por cada uno de ustedes, por este proyecto. Ya he puesto todo esto en las manos de Dios, las necesidades de ustedes. Y tal vez hay alguno que tenga un pesar, que esté experimentando un sufrimiento, que tenga un dolor y una angustia, que se encuentre en una situación penosa hoy, está desalentado, no osa mirar al cielo, ha perdido sus puntos de referencia, ha sido flagelado por la vida, ha sido mordido por la serpiente, se encuentra en las profundidades del abismo y de la degradación, cree que no hay una mano amiga que se extiende sobre él. Para todos ellos, para todos nosotros, para toda obra de la creación, para toda criatura, hay una mirada de Dios hoy. Hay un corazón que recibe la carga de nuestras emociones y de nuestras súplicas. Hay, apreciados hermanos, unos ojos que ven al pecador, unos párpados que nos examinan, y no para castigarnos con un carácter severo e implacable, sino sencillamente para mostrarnos su gracia y atraernos, y llevarnos a nosotros a la formidable respuesta de que en Dios está la solución, que en Dios está la respuesta, en Dios está el bálsamo, en Dios está la solución divina, solamente que al pecador que le resta desarrollar la paciencia de los santos y una confianza formidable en Dios,
necesita en esta hora esperar, como dijo Jeremías, en tiempo de lamento y de lloro, de crisis, cuando todo había sido arrasado. Pero Jeremías, después de cuestionarse, después de preguntarle a Dios y después de arrogarse todo el sufrimiento de la nación y tener que escribir objetivamente lo que pasaba, hasta el punto de no disfrutar este oficio, pero ser fiel al cometido y al encargo, así como fiel es Dios. Y Jeremías consignó en el capítulo 3 de Lamentaciones. Ya lo he compartido con ustedes, pero lo recupero en esta hora. Y me encanta este texto. Yo quisiera que en las horas finales de mi vida, cuando tal vez esté en un féretro, cuando me despida de este mundo y esté en la antesala de la eternidad, porque espero que su voz me llame y me diga, Diego, tu padre te llama, hijo, sal fuera. Y si tengo que pasar por esa situación, me gustaría mucho que un epitafio se colocara sobre la tumba, una inscripción, hermanos, que quedara allí inmortalizada, que fuera simplemente el deseo de un hermano y amigo que ustedes entonces cumplen, y que eso quedara consignado allí en un testimonio silencioso de la gracia maravillosa de Dios que respondió a este débil ser en un momento de necesidad. Hermanos, tenemos ruidos en el fondo, por favor. Que pongan el mudo los hermanos, ¿sí? No verme. De nada. Y que esa inscripción, hermanos, diera testimonio de mi amor por Dios, de lo que llegó a ser Él para mi vida, de cómo me impregnó de su gracia y me hizo un instrumento en sus manos para atender las necesidades de esta humanidad doliente, que me ayudó a no vivir para mí ya, a aceptar con gozo la senda de la abnegación y a rechazar sistemáticamente la vía y las experiencias de la autocomplacencia enferma que tiene a este mundo todavía necesitado de que se desarrolle delante de ellos por instrumentos que participan de esa gracia, el ministerio de curación. Y que esa inscripción hablara a gritos entonces. ¿Qué escribió Jeremías? ¿De qué quiero hacerme eco hoy? ¿Qué te dedico en esta mañana al empezar este capítulo y estas notas? Simple y sencillamente lo que dijo Lamentaciones capítulo. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Porque es bueno al hombre esperar la salvación de Dios. Bueno le es al hombre tomar el yugo desde su juventud. Bueno es esperar al Señor. Él tiene la respuesta. Y tal vez en su aparente mutismo y silencio de hoy, el Señor está estrategiando y planeando la salvación de todos nosotros. Él no está dormido, hermanos. Él tiene una respuesta. Ese amor de Dios, vuelvo a la idea, esa gracia divina, recupero la idea que a instancias de Lucas capítulo 15 debería darle entonces título a esta parábola como la parábola del Padre pródigo, la parábola del Dios que prodiga cuidado incansable, ardoroso amor, solicitud amorosa por sus hijos. Ese Padre es la figura estelar y el elemento protagónico, vivo de esta parábola, el amor de Dios. Así que debería llamarse la parábola del Padre pródigo. Y en el versículo 11 dice que ese padre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes.
Y el versículo 13 dice de la siguiente manera: no muchos días después, noten bien cuánto tiempo se necesita para degradarse en la miseria. ¿Cuánto tiempo? Aquí dice no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. La humanidad vive en perdición, tratando de ocultar una angustia emocional que tiene, que ninguno de nosotros puede penetrar. Solamente el ojo divino, solamente Dios tiene para ellos algo que decir y alguna palabra. La humanidad se degradó porque se fue lejos de Dios. Y así como el hijo menor se degradó yéndose lejos de Dios, el hijo mayor no fue la excepción, porque quedó fosilizado en las experiencias de una tradición religiosa, de un culto, de una religión que no es dinámica, que no es flexible, no es respuesta. Hermanos, tenemos mucho ruido. Hermanos, continúe, pastor. así que el hijo menor se fue, se perdió. Una representación clásica, viva, de los episodios y profundidades a los cuales va a llegar esta humanidad sin Dios. Pero miremos el resto de la historia, donde quiero continuar y llegar. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia. Comenzó a faltarle. El versículo 15 dice: se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Para un judío, apacentar y comer de la comida de los cerdos, eso era supremamente vil, degradante e infame. Sin embargo, el versículo 16 dice que él deseó llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Dios tiene la respuesta. Dios tiene el alimento. Dios tiene. Dios es. Dios es. Dios nos oye, hermanos. Dios nos ve. Dios es la respuesta. Dios es la solución. El amor del Padre comenzó a atraer al hombre, porque no hay experiencia más negra y de profundidad espiritual en la cual haya caído el más vil, que no despierte la simpatía del Señor. Él vino a morir por ese hombre. Si le diéramos una mirada a la cruz, este capítulo nos está diciendo, entenderíamos el valor que Dios le ha conferido a cada persona. No haríamos descender nuestra autoestima. Elena White dice: el Señor se chasquea cuando nosotros nos tenemos en poco, cuando nuestra autoestima está por el piso. Y yo recuerdo aquella lección que vi alguna vez, sanando las heridas, un curso para sanar las relaciones y todas esas cosas, Ron y Nancy Rocky, recuerdo tanto. Y el capítulo 3, la lección número 3 se llamaba No soy digno, y ellos comenzaron a hablar de eso y a darle vuelta, y por ahí y mandaban la palabra no soy digno, pero yo al principio, cuando lo vi por primera vez, no lograba captar lo que ellos querían decir, y hablaban de la mentira, y luego ponían que no soy digno, no valgo, y siguen hablando de su testimonio, y de repente por allá al final dijeron: ¿cuál es la mentira que el diablo ha querido implantar en nosotros, aún desde cuando estábamos en proceso de gestación? Que no valemos nada, que no somos dignos. La cruz desmiente
esos argumentos del infierno. La cruz nos dice que tú y yo tenemos un precio. La cruz nos dice, y la gracia del Padre Celestial nos está explicando hoy, que ha hecho salir su sol sobre malos y buenos. Cayó lluvia al amanecer aquí, llovió sobre justos e injustos. ¡Qué amor de Dios! ¡Qué gracia! ¡Qué bondad! Y este muchacho comenzó a entender, a percibir, porque eso es un campo magnético, que el amor de Dios iba y venía en ondas de flujo y de reflujo incontenible, y hablaba a gritos a través de la distancia. Recordaba los hechos consecuentes del seno amoroso de ese padre. Recordaba su mirada, su tacto al tratarlo, cómo lo conducía, cómo era solícito, cómo era prolijo en los detalles para poder que esta criatura se sintiera bien, cómo trataba de exaltarlo para que él no cayera en la conclusión pobre que tienen muchos cuando no consideran esto, de que no valen absolutamente nada y se degradan, se hunden y se hunden. El considerar esto comenzó a devolverle a sus estados de conciencia el respeto que por sí mismo él debería tener. Al considerar el amor del Padre, que no lo trataba como un pecador, como un vil, sino como un inocente, porque eso es justificar al pecador, hermanos. La autoestima de este hombre comenzó a subir. Ahora se vio al nivel o más bajo que los cerdos, tratando de comer de la comida de ellos, dice el versículo 16, y el versículo 17 está diciendo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Su conciencia comenzó a despertar, el amor del Padre lo atraía, y ya no pudo vacilar más. Y yo te digo en esta mañana, no vaciles más. No importa dónde hayas caído, retrocedido. No importa lo que haya pasado ayer, anoche, no importa. Si en la oscuridad te degradaste, no importa. Si maltrataste al otro, si faltaste a tus deberes, no importa. No importa, o si nadie te tuvo en cuenta y te han dado el último lugar, ¿qué interesa? Lo interesante de todo esto es que nosotros digamos en esta oportunidad, yo preferiría sentirme en la experiencia del hijo menor y no de la del hijo mayor. Porque este tiene necesidad de médico y se sintió enfermo. El otro no sintió necesidad de nada. Típico estado de la odisea y de tibieza, que le causa repugnancias al testigo fiel. Ese elemento va a ser, como dice Apocalipsis 2, su candelero va a ser quitado de su lugar y no va a encontrar intercesor pronto, ni paráclitos. Yo prefiero estar en la experiencia de este hijo. Y ahora, si atraídos por eso, damos una respuesta como la de él. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre. Él se decía interiormente, yo sé qué me va a decir. Yo sé qué respuesta va a tener para mí, yo lo sé. Él no me va a desechar como un trapo viejo. Él no me va a desechar como a un objeto. Hoy por hoy los hombres dicen el matrimonio es desechable. El matrimonio es como una goma de mascar. La boto, la escupo y luego tomo otra. Los seres humanos para Dios tenemos un precio, el costo del perdón y de nuestra salvación, el precio de nuestra redención, el valor que Dios le da a un alma humana, que debe llevarnos a nosotros a sentirnos dignos en Él, a que se eleve nuestra autoestima, a que no chasqueemos más a Dios, como dice la página 621 del deseado, cuando nos tenemos en tan poco. Y este muchacho se dijo, ya no soy digno, el Padre lo atraía, el Espíritu lo conducía, de ser llamado un hijo, y fue y le dijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y créanme lo siguiente, créanme, Jesús no está exagerando. Jesús no está exagerando. El pecado no es un muro hoy para que podamos experimentar sus brazos. Mi incredulidad por las experiencias por las cuales estoy pasando, que me han hecho pensar que Dios está indiferente,
tampoco lo son. Mi necesidad es lo único que me garantiza ante Él. Lo único que me podría quitar este privilegio es que yo no quiera buscarlo, pero todavía es patrimonio tuyo y mío. En Apocalipsis 3:20 los pintores se aseguraron de que los dispositivos de apertura de la puerta y tal vez el picaporte estuviesen por dentro. Así hayan pintado las casas suntuosas, modestas, casuchas, palacios, pero siempre el testigo fiel al otro lado de la puerta, el ser que se rebajó, que se despojó, al otro lado de la puerta esperando por el pecador. Hoy, como nunca he entendido esta frase del Ministerio de Curación, página 119. No porque le hayamos amado primero, nos amó Cristo a nosotros. Oigan bien, hoy esto me ha hablado, sino que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Maravillosa gracia. ¿Qué respuesta debemos dar? Abramos la puerta del corazón. Es patrimonio y derecho inalienable tuyo y mío abrirle, para que el dolor encuentre la medicina, el método, el ministerio de curación, para que la raíz de mi problema encuentre la solución, para que la causa sea atacada. Oh, hermanos, este mensaje que Dios nos ha revelado incluye todos estos detalles y este capítulo es medular dentro del libro, es eje dentro del tomo, es la columna vertebral, es la experiencia que tú y yo estamos necesitando tener hoy, no solamente para participar en el ministerio de curación en favor de la humanidad, sino para amar a Dios indeciblemente, no como el hijo mayor de la parábola. Podemos abrir la puerta, podemos decirle, Señor, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, como dijo el joven. Y en el versículo 20 dijo, y levantándose, vino a su padre. Y miren esto, miren lo que va a hacer Dios. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, aquel que lo atraía. Porque este tipo de respuestas no son inherentes de la humanidad, son un don de Dios, son la gracia de Él. Y ese padre fue movido a misericordia, ¿verdad? Cuando se equivocan contra nosotros, ¿qué? Ojo por ojo y diente por diente por diente, el hijo mayor no cumple Mateo 5, 38 al 48. Y allí el distintivo para ser hijo de Dios es que oremos aún por nuestros enemigos y malquerientes y los que no nos aman. Y el Padre está mostrando esto aquí, se movió misericordia, corrió. El Padre, miren la iniciativa que toma, lo atrae. Cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y también lo besó. Podemos concluir aquí esta parte diciendo algo que me anonada, hermano. Dios le concedió a este hijo menor, que lo había desdeñado. Jesús quien vino a morir por este hijo menor y que había sido ignorado por él. Al verlo regresar, y este puede ser la representación de todos nosotros hoy, yo quisiera que así fuera, con todo nuestro pasivo, con todo nuestro dolor, con toda nuestra carga, con todo nuestro pecado, con toda nuestra maldad. Este muchacho hasta la virilidad la había corrompido. Lo desperdició todo, dice el versículo 13, todo, en una provincia apartada, lejos, y vivió perdidamente en noches, en lujuria. Yo qué voy a saber en cuántas cosas. Todo está incluido, todo está incluido. Pero ese padre no se detuvo a considerar sino su necesidad y lo que él podría hacer de esta criatura. ¿Y saben qué hizo luego, hermanos? Lo abrazó, hizo fiesta, le puso un vestido nuevo y un anillo, lo cubrió, como dice Génesis 3:15, tomó pieles y los cubrió, hermanos. Génesis 3:15, ya se asomaba la gracia de Dios. Génesis 3:15, qué texto, hermanos.
tomó pieles y los cubrió, símbolo de aquella expresión que cuando Juan el Bautista mencionó, la multitud no entendió, y Elena White dice, aún el que las pronunció no pudo captar plenamente su significado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la piel del Cordero, provisión de Dios para cubrir nuestra inmundicia, para sanar al pecador, para devolverle y restaurarlo mentalmente, para quitar la depresión, la angustia y el amor al pecado, para hacerlo enemigo sistemático de la serpiente, hasta que él también se diga, has aborrecido la maldad y amado la justicia. Y ese padre vio al hijo en su mañana, lo vio potencialmente convertido en un hijo de la luz, en un emisario de la gracia al campamento enemigo y desleal donde todos sufren y nadie se conmueve. Y ese padre llamó al hijo, le hizo fiesta, y esto me conmueve, le confirió plenos derechos filiales como si nunca hubiese pecado. Yo no puedo entender eso, hermanos. Me cuesta trabajo comprenderlo. Este capítulo se llama Ayuda para los tentados, pero ¿qué respuesta puede dar un hombre que no capta en toda su dimensión este aspecto cardinal del plan de la salvación y del carácter agape del Señor? ¿Cómo podemos ser instrumentos? ¿Qué pobreza de ministerio hemos estado presentando, hermano? Y espero que esto no sean golpes de pecho, que sean los clamores que brotan del corazón que ya nos han obligado y constreñido en la madrugada a decirle, Señor, perdóname. ¿Cuánto celebro ante el cielo este libro? ¿Cuánto celebro ante ustedes? El que se haya confiado esta responsabilidad y estemos tratando de descubrir en estas líneas que aquí hay verdaderamente oro en polvo, hermano. Cuánta gracia del Señor se manifiesta. Cuánto me ha hecho comprender hoy la primera línea, no porque nosotros le hayamos amado primero, nos amó a Cristo, sino porque siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Y luego dice ese parrafito introductorio, no nos trata conforme a nuestros méritos. Por más que nuestros pecados hayan merecido condenación, no te condena, hermano, no te condena, no te condenes tú, esa no es la voz de Dios. Año tras año ha soportado nuestra flaqueza, nuestra ignorancia, aún nuestra gratitud y nuestra malignidad. Y a pesar de nuestros extravíos y de la dureza de nuestro corazón, de nuestro descuido, de su santa palabra, cual Padre que prodiga amor incansable y solicitud a fondo por cada uno de nosotros. Un Padre constreñido en amor por sus hijos, como hizo con el menor de la parábola. Le alargó la mano. Aquí dice así, nos alarga aún la mano. Aquel pastor se acercó a mi lecho donde convalecía, recién accidentado. Sí, hermanos, ahí se acercó. Traía tal vez una ofrenda para mí. Fue muy prudente y muy mesurado en sus opiniones. Porque ante el lecho de un enfermo, ministerio de curación, no olviden, tenemos que ser cuidadosos de las palabras que decimos. Yo lo experimenté, algunos me bajaban el tono con sus ideas descreídas y enfermas, y otros me elevaban al cielo. Yo quería la presencia de estos, pero no de aquellos. Y aprendí que cuán cuidadosos debemos ser ante el lecho de una persona. Está sensible, extremadamente sensible, vulnerable. El diablo lo atormenta, ha perdido sus puntos de referencia y la óptica está empañada. El instrumento de Dios tiene que ir a ser bálsamo. Y ese pastor fue muy mesurado, muy cuidadoso, oró y al final me dejó un sobre. Y había solamente una inscripción a manera de endoso, que yo nunca olvido, y la quiero dejar en favor de todos ustedes. Quiero dejarla bajo la consideración de ustedes. Decía, porque aún hay esperanza para Israel.
Jesús no se ha despojado de sus vestiduras sumos sacerdotales. No ha lanzado el incienso, el incensario sobre la tierra. No ha pronunciado todavía las misteriosas palabras consumado es. No ha terminado su obra intercesora por esta humanidad. No ha precluido la gracia de Dios, abierta a la desgracia y a la necesidad de la humanidad. Hoy por hoy se abre como un fanal de luz, hermanos, como una fuente, como una vertiente. Y todavía está levantando sus manos al Padre, diciendo, Padre, espera un poco, espera un poco. El remanente no está listo. Hay hijos en Babilonia que hay que salvar. Hay pecadores que hay que sacar de su camino de extravío y de perdición. Concedamos un tiempo. Hay dolor y sufrimiento de destrucción, ataques implacables de la serpiente. Y cual león rugiente busca devorar al remanente. Esa es la figura apocalíptica para el remanente, un león rugiente. Padre, redoblemos nuestros esfuerzos. Enviemos más y más ángeles custodios a los que están más alejados de nosotros. Digámosle al pueblo que se despierte, despertaos, preparaos, 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 digámosle al pueblo. Y hoy esa gracia está abierta a nosotros. Y aquel que no conoció pecado, que se hizo pecado por nosotros, todavía extiende sus manos sobre cada hijo suyo que se encuentra luchando y batallando en este mundo. Hoy podemos volver nuestros ojos al cielo, y aun cuando todo lo demás, hermanos, caiga en el plano de la incompetencia para responder a mi clamor y a mi necesidad, no se te olvide. Los discípulos le preguntaron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Mateo 19, cuando él dijo que los ricos, por el ojo de la aguja, ¿quién sabe? ¿Quién podrá ser salvo, Señor? Y Jesús los miró compasivamente como nos mira hoy y les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para con Dios todo es posible. Quiere conferirnos plenos derechos filiales hoy. Quiere cubrirnos con las pieles según Génesis 3:15. Quiere vestirnos y hacernos partícipes de su gracia y mandarnos como instrumentos vivos a ayudar a la necesidad que está en bancarrota. Miremos al cielo y no pensemos tanto en lo mío, ni en mi dolor, ni en mi necesidad. Dios tiene una respuesta y Dios quiere, hermanos. Todavía hoy hay tiempo de gracia. Hoy es día de salvación. ¿Y por qué será que Dios es así, hermanos? ¿Por qué será que es lo que hay en Él? ¿Qué hay en su carácter, no? ¿Cómo es ese amor? ¿Cómo trata a este hijo de esa manera? Ese hijo de la parábola, ¿no? Cuando el hijo le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, versículo 21, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, el padre contestó. Esta fue la réplica del padre, sacad el mejor vestido y vestídele. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo, coman y hagan fiesta. Y el dolor ahora se sacia, ahora termina, y las lágrimas de la victoria sustituyen las lágrimas del dolor, cuando dice, mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Yo le he dicho, Señor, ¿cómo así? ¿Cómo es? Explícame. Revélame ese misterio de la piedad que yo no entiendo. ¿Cómo es eso, Señor? ¿Cómo es? Permítame hacer un paréntesis para explicar teológicamente algo, hermanos, en los minutos que me restan. La palabra justificar en el idioma griego, dikaion, hermosa palabra, dikaion,
En otras composiciones aparecen, composiciones gramaticales la podemos encontrar como dikaiosune. Pero el dikaio, justificar, leo, no quiere decir probar o hacer que una persona sea algo, sino más bien tratar o considerar a una persona como si fuera algo. Entonces, si Dios justifica a un hombre, piensen aquí en la parábola, piensen en nuestra vida, en el pecador, en el malvado, que viene a él y le pide perdón y él lo justifica. Si Dios justifica a uno, no quiere decir que le da la razón. Tampoco quiere decir que lo acepta como un justo, sino más bien trata al pecador como si no lo fuera. Tratar al pecador como si fuera justo, no darle la razón de sus despropósitos y desatinos, pero recibirlo en el fuero más íntimo y no tratarlo como a un criminal, sino como a una criatura, no que ha violado la ley de Dios. No hay que condenar, hay que hacer morir, sino que hay que amar y hay que aprodijar. Esa es la connotación más profunda de la palabra justificar. Y Dios justificó al hijo menor de la parábola a pesar de todo. Y sus brazos esperan por nosotros hoy. Tristemente, hermanos, nosotros hemos podido estar penetrando en la experiencia del hijo mayor. Y tenemos una visión acerca de la ley enferma, hermanos. Enferma. Y hemos perdido de vista la visión de la ética del amor tan profundamente espiritual y compasiva que Jesús nos propone. Jesús sabía, hermanos, que el moralismo es enfermo, que si la persona descuida su vida espiritual, eso favorecerá que surjan en su corazón ideas moralistas. Elena White lo dice ante el Tribunal Supremo, palabras de ella, el gran maestro, que la iglesia está conformada solamente por meros moralistas humanos. Y cuando nosotros, siendo moralistas, que no pecamos por el qué dirán, pero que no hemos experimentado esto a fondo, que nos mantenemos dentro de la iglesia fosilizados en normas y tradiciones, perdemos de vista esta ética del amor presentada por el Maestro. Y entonces nuestra vida deja de ser carácter de respuesta viva a las necesidades del otro. Jesús nunca desmayó ni se desalentó. Cada alma tenía un precio para él. Cada alma, hermanos, era preciosa. Cada alma que viene a él lo cubre, le confiere plenos derechos filiales. Se abre, hermano, se abre, teniendo y siendo respuesta viva a sus necesidades. Y yo he preguntado, ¿por qué, Señor? ¿Cómo es esto? Y esta declaración de ayuda para los tentados, página 119, me conmueve hasta el fondo. No lo puedo entender. Y lo voy a leer textualmente, segundo párrafo, porque me contesta, porque la gracia es un atributo de Dios puesto al servicio de seres humanos indignos. Nosotros no la buscamos, sino que fue enviada en busca nuestra. Dios se complace en concedernos su gracia. Repito atrás, hermanos, nosotros no la buscamos, el hijo menor no lo buscó, el Padre lo atrajo. La gracia del Señor fue enviada en favor de ese hombre y despertó. Luego dice, Dios se complace en concedernos esa maravillosa gracia. No porque seamos dignos de ella, como el hijo menor, hermanos, sino porque somos rematadamente indignos, cual el menor, de Lucas 15, cual el menor. Y finaliza este párrafo, esta explicación al por qué Dios obra así. Lo único que nos da derecho a ella es nuestra gran necesidad. Y abajo en esa página, todo ser humano es objeto del interés amoroso de aquel que dio su vida para convertir a los hombres a Dios. Y en la página siguiente, en la 120, dice, el ejemplo del Salvador debe servirnos de modelo para nuestro servicio en pro de los tentados y extraviados.
Hemos de manifestar para con los demás el mismo interés, la misma ternura y longanimidad que Él manifestó hacia nosotros. De Juan 13, el único distintivo de que somos discípulos. La única prueba de discipulado es esta. Como os he amado, dice, que también os améis los unos a los otros. Y dice Elena White aquí, 120, Ministerio de Curación, capítulo Ayuda para los Tentados, primer párrafo de esa página. Si Cristo mora en nosotros, manifestaremos su abnegado amor para todos aquellos con quienes tratemos. El hijo mayor no se había ido. Estaba en la iglesia del hogar, recibiendo las lecciones de vida del Padre cada día, pero estaba absorto en lo suyo. Pensaba solamente en lo de él. Y no era participado, ni podía hacerse partícipe para con todos los hombres de ese amor abnegado del Padre. No celebró el festejo ruidoso que se ofreció cuando el pecador volvió al seno de la familia. Se le olvidó que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente y el cielo celebra. Pero no era en este sentido una copia viviente del carácter del Padre. Yo no sé nosotros. Aquí sigue diciendo, cuando veamos a hombres y mujeres necesitados de simpatía y ayuda, no nos preguntaremos si son dignos, sino cómo podemos beneficiarles. Y más abajito dice, por el misterio y la gloria de la cruz, podemos discernir qué valor le atribuía él, hermanos, él, al alma. Cuando lo hagamos, comprenderemos que los seres humanos, por degradados que estén, costaron demasiado para que los tratemos con frialdad o desprecio. El Señor nos perdone. El Señor nos perdone porque hemos sido exclusivistas. El Señor nos perdone porque tenemos todavía dentro del santuario un atrio para los gentiles y un atrio para los judíos. Y una enorme balaustrada se levanta, separando al profeso pueblo de Dios de los que vienen en angustia a buscar. Quisiéramos ver a Jesús, como lo hicieron los griegos. En la página 125 de este capítulo dice, cuando el que ha cometido una falta se da cuenta de su error, guárdate, hermano, de destruir su estima propia. No lo desalientes con vuestra indiferencia o desconfianza. No digáis, antes de depositar en él mi confianza, voy a esperar para ver si permanece firme. Muchas veces es precisamente esta desconfianza lo que hace tropezar al tentado. Y regreso a la 120, tercer párrafo. Por el misterio y la gloria de la cruz, podemos discernir qué valor atribuía él al alma. Cuando lo hagamos, comprenderemos que los seres humanos, por degradados que estén, costaron demasiado para que los tratemos con frialdad o desprecio. Nos daremos cuenta de lo importante que es trabajar en pro de nuestros semejantes para que puedan ser elevados hasta el trono de Dios. Y concluyo con el último párrafo allí en esa página. Cuán poco simpatizamos con Cristo en aquello que debiera ser el lazo de unión más fuerte entre nosotros y Él. Esto es, la compasión por los depravados, culpables y dolientes, están muertos en delitos y pecados. La inhumanidad del hombre para con el hombre es nuestro mayor pecado. Y dice ella, delicada cosa es tratar con las mentes humanas. Bueno, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Si queremos colaborar en este ministerio de curación, este sentir del Padre de la parábola de Lucas 15, ese sentir del ser que dejó el trono, asumió el vehículo de la humanidad, y como dice el deseado 92, tomó sobre él
las flaquezas de una humanidad degenerada. Cuando hemos sido participados de este espíritu, haya pues en vosotros este sentir, dice Pablo. Cuando la kenosis, el despojo esté en nosotros, seremos instrumentos eficaces en las manos de Dios para que este ministerio de curación no sea un baldón para la causa, ni un oprobio, ni un vituperio para el nombre de Dios. Estaremos listos y dispuestos para el cielo, porque ya hemos sido participados y hemos hecho partícipes a otros de esta experiencia de gracia, de justificación, de amor y de curación del Padre Celestial. Yo le diría al pueblo que tomemos nuestro punto de partida hoy, elevemos nuestras manos al cielo y pidamos la conmiseración de Dios y su perdón. Tal vez seamos escuchados en esta hora. Que Dios nos guarde y nuestra vida entonces sea una manifestación de esta gloria de Dios en este mundo. Es mi deseo y oración hoy, hermano. Muy bien. En esta mañana hemos tenido la intervención de la señora Urueña, la hermana Urueña, la hermana Reina y la hermana Grace. Las preguntas, de alguna manera, casi todas apuntaban a lo mismo. Yo le di en otras oportunidades, frente a interrogantes como estos, esta página del deseado de todas las gentes. Pues la hermana Reina se refirió a ella en sus palabras. Sin embargo, yo quiero leerlo textualmente, ¿no? Y la pregunta de ella era ¿cuál es la posición del padre ante un hijo que no quiere absolutamente nada? Voy a leer aquí. Felipe dijo a Natanael, ven y ve. No le pidió que aceptase el testimonio de otro, sino que contemplase a Cristo por sí mismo. Página 115, último párrafo. Ahora que Jesús ascendió al cielo, sus discípulos son sus representantes entre los hombres. Y una de las maneras más eficaces de ganar almas para Él consiste en ejemplificar su carácter en nuestra vida diaria. Luego dice, nuestra influencia sobre los demás, en este caso sobre los hijos. No se les olvide, y no se olvide, hermana Reina, hermana Grace, hermanita Urueña, que en este sentido el papel de la influencia es vital. Elena White escribió en Patriarcas y Profetas, muy pocos entendemos la influencia que tienen nuestros actos y nuestras palabras sobre la vida de los otros. Tristemente hicimos algo en el pasado que está elevando esta muralla divisoria, tal vez, ¿no?, entre hijos y entre hermanos de iglesia. Podría ser ese realmente uno de los elementos que explique esa actitud que tienen. Podría ser esa la situación. Pero si nosotros ahora nos encontramos en otra tónica de una vida más espiritual, más profunda, más piadosa, entonces yo creo que podemos, además de esto, sumar oraciones fervorosas, lágrimas ante el Señor, hermanos, para que esta influencia contrarreste, si de alguna manera se puede, lo que ya pasó, o deje un efecto sobre la vida de aquellas personas que tratamos de alcanzar. Porque es que aquí está diciendo que una de las maneras más eficaces de ganar almas consiste en ejemplificar su carácter en nuestra vida. Entonces nuestra influencia, no olviden eso, la influencia, que no nos vean mustios, ¿no? Como con el ceño fruncido, como que perdemos el control de nosotros con facilidad, como que las palabras son una granizada de frases que hieren de pronto y que aunque traten de mimetizarse dentro de una voz dulce, pues estén de todas maneras denotando un espíritu hostil que no concuerda con las palabras, porque recuerden que aún en el silencio la personalidad la proyectamos. Nosotros en este caso tendríamos que
que pedirle al Señor que nos ayude a hacer una fragancia, que aún dormidos se puedan sentir en todos los rincones de la habitación y del hogar, que allá hay una persona piadosa. Y yo estoy seguro que si le permitimos al Señor actuar de esa manera, los resultados los vamos a ver. Estoy seguro que los resultados se van a ver cuando, no lo sé. Por otro lado, antes de continuar leyendo, por otro lado, no olvidemos que aun cuando Jesús era la manifestación de la piedad práctica ambulante, ¿cuántos lo rechazaron, no? Miren todo el oprobio que acumularon sobre su vida. Es muy probable que los pecadores no quieran nada con la luz y podría ser este el resultado de sus vidas y es doloroso. No estoy echando pues, digamos, un juicio ni sobre el hijo de la primera hermana, ni de la segunda, ni sobre los hermanos de la iglesia de la última hermana que participó, sino que tenemos que dejar este margen de posibilidad también abierto. A Jesús lo rechazaron, a Jesús lo crucificaron. ¿Cuántos de nosotros, con todas las manifestaciones de su providencia, de su gracia y de su amor, todavía seguimos fríos, indiferentes, ¿no? Nos conformamos con poco. Entonces estos dos aspectos hay que considerarlos, pero yo diría que más bien llevemos a fondo el sentir de madre por los hijos y el sentir de hermanos en la fraternidad por los hermanos espirituales y pedirle al Señor que nuestro radio de acción siempre esté dejando como una nota dulce en el sabor y en el corazón de los que se relacionan con nosotros. Tenemos que huirle al dogmatismo, hermanas. No podemos ser punzantes con esta cuestión de la religión, de la teoría, de estar imponiendo. Eso es sésil, eso es rígido, eso es restrictivo, eso es castrante, eso es ortodoxo, eso limita y anula la humanidad. Pero la libertad que tiene expresión en una vida consecuente y profunda, ese argumento es irresistible. El papel de la influencia, pidámosle a Dios que toque los corazones. Yo creo que el caso de la parábola de Lucas 15 es verdaderamente elocuente. Fue el amor del Padre el que atrajo al muchacho, fue la gracia de Dios. Lo hizo a él considerar, ¿no? Y comparar, miren, aquí me tratan de esta manera, pero en mi casa yo era tratado así. Allá era un príncipe, aquí soy un plebeyo, aquí soy un esclavo, allá era libre, allá había dulces miradas de amor, afecto. Yo he escuchado a pastores célebres dentro de nuestras experiencias, voy a omitir nombres, ¿no? Y uno de ellos le escuché un testimonio vibrante una vez de cómo había hecho destrozos en las ventanas del vecindario cuando era apenas un mozo, juntamente con sus compañeros, y cuando llegó a la casa, esperó encontrar un ambiente de hostilidad, pero aun cuando había silencio y pesar, se le sirvió la comida, ¿no? Se le atendió. Había un ambiente, pues, que verdaderamente era penoso, es cierto. Y luego penetró en su habitación y tal vez tocado por ese ambiente favorable que se le ofrecía, llevaba serias inquietudes entonces en su conciencia, había lucha interior por lo que se había hecho y por la manera como se le atendía y se le pagaba ahora como él no esperaba, y luego trató de conciliar el sueño y se acostó, y en algún momento la providencia de Dios lo despertó y pudo ver al lado del lecho suyo a su madre que en una actitud piadosa lloraba, suplicaba, pedía a Dios perdón por el hijo, que lo enrutara, que lo ayudara, y ese clamor y esas lágrimas de madre, que puede ser también de hermana Grace, ese clamor quebrantó el corazón de ese muchacho, y él terminó sus días hace poco, pero fue una celebridad como evangelista dentro de los círculos adventistas y dentro del ámbito misionero en el cual los hombres de Dios pues se tienen que proyectar. Así que eso no lo olvidemos, ¿no? Decantemos más bien por la posibilidad de que Dios los va a traer y miremos siempre con esperanza. Miremos a ver en una revisión interior si es que hay algo todavía en nuestra actitud, en nuestras palabras, que están ocasionando como este ánimo erosivo en la vida de los demás,
que pareciera que están enojados, dijo la hermana Grace, son intolerantes, ¿no? Y ella no sabe qué hacer, qué puede. Bueno, rendirnos ante el Señor y esto dejará un saldo muy interesante en nosotros y los resultados los vamos a ver. Aunque a pesar de todo esto, hermanos, la intolerancia llegará hasta el fin y los enemigos serán más de adentro que de afuera, serán los más encarnizados, dice el conflicto de los siglos. Son las dos posibilidades entre las cuales tenemos que movernos. Pero insisto, optemos o esperancémonos con la primera, ¿no? Aquí está diciendo, nuestra influencia sobre los demás no depende tanto de lo que les decimos, como de lo que somos. Repito, nuestra influencia sobre los demás no depende tanto de lo que decimos, como de lo que somos. Los hombres pueden combatir y desafiar nuestra lógica. Indiscutiblemente que lo van a hacer tanto en la iglesia como en el hogar. Van a combatir y van a desafiar nuestra lógica. Van a resistir aún nuestras súplicas. Dice aquí, pueden resistir nuestras súplicas. Pero una vida de amor desinteresado es un argumento que no pueden contradecir. Es decir, como dijo en la primera pregunta que se hizo, ¿no? Siempre, pues, servir, brazos extendidos. Reina lo dijo muy claro, ¿qué más hago fuera de servirlo, de amarlo? Pues tal vez tenemos que seguir en esa tónica, con la ternura que el Señor le dio a las madres, con la mirada de compasión que Dios le dio a ellas, con ese sentir materno que es comparado en la Biblia, con el amor de Dios. Solamente ustedes como madres, Reina, pueden realmente hacer que esto trascienda hasta el corazón de los hijos, que ahora son torpes y difíciles, ¿no? Entonces termino la nota, los hombres pueden combatir y desafiar nuestra lógica, resistir nuestras súplicas, pero una vida de amor desinteresado es un argumento que no pueden contradecir. Algún día en los momentos más calamitosos de su existencia, en el caso de los hijos, van a recordar todo esto. Y esto como un revulsivo va a venir a su mente, ¿no? Y los va a traer y van a recordar que todo aquello que se les enseñó, todo aquello con lo cual se les instruyó, se les llamó, ese será un argumento incontestable definitivamente. Y termina diciendo una vida consecuente, caracterizada por la mansedumbre de Cristo, es un poder en el mundo. Yo no quiero decir que ustedes no están experimentando eso. Lo que estoy tratando de decirles es que pidámosle a Dios que nos ayude a llevar esto al fondo. Y hagan algo que es muy útil, a mí me sirve mucho. Oren siempre al Señor que les dé gracia, antes de decir una palabra. Gracia al comparecer delante de aquellos. Gracia al ir a la iglesia. Gracia al hablar. Gracia al tratar. Gracia al hacer un favor. Señor, dame gracia. Y esa oración parece que a Dios le complace. Yo he encontrado muchas veces respuestas conducentes después de orar de esta manera. Hermanita Reina, hermana Urueña y hermana Grace, créanme que las tendré en mi corazón pidiéndole a Dios para que la participación de ustedes en el seno de la familia ante los hijos rebeldes pueda quebrantar ese corazón, ¿no? Que llenas de Dios los atraigan. Y a la hermana Grace para que en la iglesia las vallas divisorias y de la intolerancia se puedan caer ante una vida que es de plena servidumbre, de mucha consecuencia, de mucho amor, de mucho servicio desinteresado, sin arrogancia y con humildad. Los hombres no pueden contradecir ni contestar a eso, sino con respuestas del corazón, y luego se preguntarán cómo es el asunto. Yo espero que esto tenga un ulterior final, perdónenme la redundancia, que sea para satisfacción de ustedes. Que Dios las guarde, y a todos los padres que estamos en esta lucha también, y a todos los hermanos. Bueno, que la gloria de Dios hoy envuelva nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te agradezco por la oportunidad servida hoy, no solo de vivir, sino también de compartir con los hermanos. Te ruego que este entusiasmo que has puesto al iniciar el estudio de este libro pueda acompañarnos hasta el final,
que la atención que hoy has depositado en nosotros para seguir esto pueda seguir siendo atendida con juicio hasta que lleguemos a la culminación del proyecto, y que lo que nos ha ayudado a participar en las arenas espirituales se maticen de una forma formidable e increíble en nuestro corazón. Gracias por Reina, por la hermana Urueña y por la hermana Grace. Elevo mi oración por ellas, también por sus hijos y por los hermanos de la iglesia, y por la participación de ellas, para que realmente sean los instrumentos benditos de salvación en tus manos. Señor, conmueve el corazón de esos hijos, de los nuestros, de los hermanos. Señor, por favor, ayúdanos a ser realmente la sal de la tierra y una luz en este mundo. Y perdónanos si hemos equivocado el camino. Quédate con nosotros hoy y ayúdanos a estar cada día más y más esperanzados, más confiados en ti y en tu amor, más asegurados en tu gracia, más llenos de tu presencia. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, lo agradecemos. Amén.